En pleno corazón de la Ciudad de México, sobre la Avenida Madero, se alza un edificio que durante más de 400 años ha guardado secretos que desafían toda explicación. No es solo una mansión colonial cubierta de azulejos, es un lugar donde la belleza esconde horror, donde cada baldosa de Talavera podría contar una historia de muerte y donde los muros han sido testigos de eventos tan perturbadores que aún hoy quienes trabajan allí se niegan a quedarse solos después del anochecer. Esta es la Casa de los Azulejos y lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que ves este icónico edificio de México. Algunos la conocen como un restaurante famoso, un lugar turístico donde se toman fotos y se comen enchiladas, pero pocos saben que debajo de esos pisos de mármol hay túneles que nadie se atreve a explorar completamente. Menos aún conocen la verdad sobre por qué fue construida realmente o qué pasó durante las noches de la Revolución Mexicana cuando los gritos no venían de afuera, sino de adentro. Esta no es la historia que te cuentan las guías turísticas, esta es la historia que el gobierno, los dueños y hasta los historiadores prefieren mantener enterrada porque la verdad detrás de la Casa de los Azulejos es demasiado oscura, demasiado extraña y demasiado real para ser ignorada. Pero antes de adentrarnos en los misterios que han permanecido ocultos durante siglos, si esta historia te está atrapando, dale like a este vídeo y sigue el canal para más investigaciones sobre los lugares más enigmáticos y perturbadores de México. Tu apoyo hace posible que continuemos destapando estas verdades olvidadas. Ahora sí, prepárate porque lo que viene es inquietante. Todo comenzó en el siglo XV cuando la familia Condes del Valle de Orizaba adquirió el terreno donde hoy se levanta la Casa de los Azulejos. Pero lo que nadie menciona es que ese terreno tenía un pasado oscuro. Antes de la llegada de los españoles, ese lugar había sido parte de un sitio ceremonial azteca menor. Un espacio donde, según las crónicas prohibidas que sobrevivieron a la conquista, se realizaban rituales nocturnos dedicados a Mlantecutli, el señor de los muertos. Cuando los españoles comenzaron a construir sobre esas tierras en 1596, los trabajadores indígenas se negaban a excavar más allá de cierta profundidad. Decían que había algo dormido bajo la tierra, algo que no debía ser despertado. Los capataces españoles, considerando esto simple superstición, ordenaron continuar. 3 días después, 5 trabajadores murieron en circunstancias extrañas. Uno apareció ahogado, a pesar de que no había agua cerca. Otro fue encontrado con marcas en el cuello como si hubiera sido estrangulado, pero estaba completamente solo en una habitación cerrada desde dentro. El tercero simplemente desapareció y su cuerpo nunca fue encontrado. Las muertes fueron oficialmente registradas como accidentes de construcción, pero los documentos originales que hoy permanecen en el Archivo General de la Nación bajo estricta custodia, cuentan otra historia. En esos manuscritos amarillentos escritos en español antiguo, hay referencias a presencias hostiles, voces en lenguas antiguas y sombras que caminan solas. Un fraile franciscano que fue llamado para bendecir el lugar escribió en su diario personal: "Este lugar rechaza la luz de Dios. He intentado consagrarlo 3 veces y 3 veces he sentido una fuerza invisible empujándome hacia afuera. Los muros parecen respirar". A pesar de todo esto, la construcción continuó. La familia del Valle de Orizaba necesitaba demostrar su poder y riqueza y ninguna superstición indígena iba a detenerlos. Pero desde el principio la casa estuvo marcada por la tragedia. La característica más famosa del edificio, aquello que le da su nombre, son los miles de azulejos de Talavera poblana que cubren su fachada, azules, blancos, amarillos, formando patrones geométricos hipnóticos que han fascinado a generaciones. Pero existe una razón inquietante detrás de por qué estos azulejos fueron colocados y no tiene nada que ver con la estética. En 1737, la quinta generación de la familia del Valle de Orizaba vivía en la mansión. Don Graciano Gómez de Cervantes, el patriarca. Era conocido por su crueldad hacia sus sirvientes y su obsesión con el ocultismo. Pasaba noches enteras encerrado en el sótano, realizando experimentos que mezclaban alquimia europea con conocimientos extraídos mediante tortura de curanderos indígenas capturados. Sus vecinos se quejaban de luces extrañas que salían por las ventanas del sótano, de olores putrefactos que emanaban de la propiedad y de gritos que no sonaban completamente humanos. Una noche de 1737, algo salió terriblemente mal.
Los detalles exactos fueron suprimidos, pero lo que se sabe es que un incendio misterioso consumió parte del interior de la mansión. Cuando los bomberos finalmente lograron entrar, encontraron a don Graciano muerto en el sótano. Su cuerpo retorcido en una posición imposible, sus ojos abiertos en una expresión de terror absoluto. Pero lo más perturbador era que las paredes de toda la casa habían desarrollado manchas oscuras que no importaba cuántas veces las pintaran, siempre volvían a aparecer. Manchas que algunos decían tenían forma de rostros gritando. Fue entonces cuando la viuda de don Graciano contrató a artesanos de Puebla para cubrir completamente la fachada, con azulejos de Talavera. La explicación oficial era puramente decorativa para embellecer la propiedad, pero los documentos privados de la familia, descubiertos en un baúl olvidado durante renovaciones en 1960, revelan la verdad. Los azulejos no eran decoración, eran un sello, una forma de aprisionar lo que habitaba dentro de las paredes. Los artesanos que colocaron los azulejos fueron instruidos a incluir ciertos símbolos de protección ocultos en los patrones. Cruces invertidas apenas visibles, símbolos que no pertenecían ni al cristianismo ni a ninguna tradición indígena conocida. Símbolos que, según los expertos en ocultismo consultados para esta investigación, pertenecen a tradiciones europeas de magia ceremonial oscura, específicamente utilizadas para atar entidades. Todos los artesanos que trabajaron en la colocación de esos azulejos murieron en menos de un año. Ninguno superó los 40 años de edad. Las causas de muerte fueron variadas, pero en sus lechos de muerte, varios de ellos murmuraron lo mismo. Los azulejos no contienen nada, solo alimentan lo que está dentro. Debajo de la casa de los azulejos existe una red de túneles que oficialmente no existen. Cuando la cadena Sborns compró el edificio en 1919 para convertirlo en restaurante, los nuevos dueños encontraron entradas selladas en el sótano. Al romper los sellos, descubrieron pasadizos que se extendían bajo las calles de la Ciudad de México, conectando la mansión con otros edificios coloniales cercanos. La explicación histórica oficial es que estos túneles eran parte del sistema de drenaje colonial o rutas de escape para la aristocracia en caso de revueltas. Pero los túneles bajo la casa de los azulejos son diferentes. Son demasiado elaborados, demasiado intencionales. Tienen habitaciones talladas en la roca, nichos en las paredes donde claramente se colocaban objetos que ya no están y lo más perturbador, cadenas oxidadas empotradas en las paredes de piedra. En 1925, un grupo de trabajadores fue enviado a explorar y mapear los túneles. Solo 4 de los 6 hombres regresaron. Los 2 que desaparecieron nunca fueron encontrados. Los 4 que salieron se negaron a volver a bajar. Uno de ellos, Esteban Morales, dio una entrevista a un periódico local antes de abandonar la Ciudad de México para siempre. En esa entrevista, que fue rápidamente suprimida y de la cual solo existe una copia en archivos privados, Morales describió haber encontrado una cámara grande, una especie de capilla subterránea con un altar de piedra manchado de algo que parecía sangre vieja, mucha sangre. En las paredes de esa cámara había tallados, no aztecas ni españoles, sino algo más antiguo, símbolos que ninguno de ellos pudo reconocer. Morales también describió escuchar voces en los túneles, voces que susurraban en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera entendía. Las voces les decían que se fueran o se quedarían para siempre. Según Morales, fue esa advertencia la que los hizo correr hacia la salida. Los 2 hombres que no regresaron, dijo, se adentraron más profundo a pesar de las advertencias, fascinados por algo que vieron más adelante en la oscuridad. Después de este incidente, los túneles fueron sellados con concreto, las entradas fueron bloqueadas y cubiertas. Oficialmente fue por razones de seguridad estructural. Extraoficialmente, un ingeniero que trabajó en el sellado confesó después a su familia que recibió órdenes de asegurarse de que nadie pueda bajar nunca más sin importar el motivo. Hasta el día de hoy, esos túneles permanecen sellados y ocasionalmente, empleados del restaurante Sanborns reportan escuchar golpes sordos que vienen desde abajo, como si alguien o algo estuviera tratando de salir. Uno de los misterios más escalofriantes de la Casa de los Azulejos no está en los sótanos, sino en el tercer piso, un área que rara vez está abierta al público y que los empleados evitan, especialmente de noche. Allí, en lo que alguna vez fueron las habitaciones privadas de la familia,
Sucede algo que desafía toda explicación racional. Desde la década de 1930, decenas de personas, empleados, clientes, guardias de seguridad han reportado ver a una mujer vestida con ropas del siglo XVII caminando por los pasillos del tercer piso. No es una aparición vaga o una sombra borrosa. Los testigos la describen con detalles precisos. Vestido de terciopelo azul oscuro, cabello negro recogido en un moño elaborado y un rostro de palidez antinatural. Lo más perturbador es que ella siempre hace lo mismo. Camina lentamente hacia una ventana específica que da a la calle Madero. Se detiene frente a ella, coloca ambas manos sobre el cristal y comienza a llorar en silencio. Las lágrimas que caen de sus ojos, según quienes la han visto de cerca, no son transparentes, son oscuras, casi negras. La identidad de esta mujer fue un misterio durante décadas. Hasta que en 1982 una historiadora llamada Elena Cortázar, investigando archivos coloniales, encontró un documento que lo cambió todo. El documento era un testamento fechado en 1742 perteneciente a María Josefa Gómez de Cervantes, hija de don Graciano, el ocultista. En ese testamento, María Josefa confesaba un secreto terrible. Ella había asesinado a su propio padre. Según su confesión escrita, don Graciano no murió en un accidente durante sus experimentos. Fue envenenado por su propia hija después de que ella descubriera que él estaba planeando sacrificarla en un ritual que, según él, le daría vida eterna. María Josefa describió en detalle cómo le dio veneno mezclado con vino, cómo esperó horas mientras él agonizaba en el sótano y cómo en sus últimos momentos su padre la maldijo con palabras en un idioma que ella nunca había escuchado. Después de ese día, María Josefa nunca volvió a salir de la casa. Pasó los siguientes 30 años encerrada en el tercer piso, negándose a ver a nadie, hablando sola, llorando en las ventanas. Cuando finalmente murió en 1772, su cuerpo fue encontrado frente a esa misma ventana. Sus manos presionadas contra el cristal, su rostro congelado en una expresión de absoluta desesperación. Los empleados modernos de Sanorns han reportado que los fenómenos asociados con la mujer del tercer piso son más intensos en ciertas fechas, específicamente el 12 de octubre, la fecha en que murió María Josefa, y el 3 de abril, la fecha en que ella asesinó a su padre. En esas noches, las luces del tercer piso parpadean sin explicación. Las puertas se cierran solas y más de un guardia de seguridad ha renunciado después de escuchar a una mujer sollozando cuando el edificio está completamente vacío. En 2003, un equipo de investigadores paranormales obtuvo permiso especial para pasar una noche en el tercer piso. Las grabaciones de esa noche, que nunca fueron transmitidas públicamente, capturaron audio de una voz femenina susurrando en español antiguo. Él vuelve cada noche. Nunca me deja ir. Nunca me dejará ir. La investigación fue abruptamente cancelada y al equipo se le prohibió regresar. La razón oficial fue interferencia con las operaciones comerciales, pero uno de los investigadores reveló años después que algo más sucedió esa noche, algo que los aterrorizó tanto que firmaron acuerdos de confidencialidad. Cuando se le presionó para dar detalles, solo dijo: vimos algo que no era María Josefa. Vimos lo que su padre se convirtió durante la Revolución Mexicana. La Casa de los Azulejos fue ocupada brevemente por las fuerzas zapatistas en 1914. La famosa fotografía de soldados revolucionarios comiendo en el restaurante se ha vuelto icónica. Pero lo que no se menciona es lo que sucedió durante las noches de esa ocupación. Documentos militares desclasificados en 2010 revelan que varios soldados zapatistas se negaron a dormir dentro del edificio después de la primera noche. En reportes militares escritos a mano por el comandante de la unidad se describe cómo los soldados reportaban actividad hostil dentro del edificio cuando caía la noche. Puertas que se cerraban con violencia, pasos en habitaciones vacías y lo más perturbador, la sensación de ser tocados por manos invisibles. Un soldado llamado Refugio Martínez escribió en su diario personal que fue donado al Museo de la Revolución por su familia en 1995. Una entrada escalofriante fechada el 18 de diciembre de 1914. Anoche, mientras hacía guardia en el segundo piso, vi a un hombre vestido con ropas antiguas bajando las escaleras.
Pensé que era un civil escondido. Lo seguí hasta el sótano. Cuando encendí mi linterna, él se dio vuelta. No tenía cara. Donde debería haber estado su rostro, había solo oscuridad. Grité y disparé mi rifle. La bala atravesó su cuerpo sin efecto. Él levantó una mano hacia mí y sentí un frío tan intenso que pensé que moriría congelado. Luego desapareció. No volveré a ese sótano. Prefiero morir fusilado por cobardía que enfrentar eso nuevamente. Los zapatistas abandonaron la casa de los Azulejos después de solo 10 días, mucho antes de lo planeado. La explicación oficial fue necesidades tácticas. Pero soldados sobrevivientes contaron a sus familias la verdad. Se fueron porque el edificio estaba poseído por algo que no querían combatir. En el segundo piso de la Casa de los Azulejos existe una habitación que no aparece en ningún plano oficial del edificio. Los empleados la conocen simplemente como la habitación sellada. Una puerta de madera antigua que permanece cerrada con candados y que, según las instrucciones de la gerencia, nunca debe ser abierta bajo ninguna circunstancia. La existencia de esta habitación se descubrió por accidente en 1947, cuando un equipo de mantenimiento estaba revisando la estructura del edificio. Detrás de un muro falso encontraron una puerta. Al abrirla descubrieron una pequeña habitación apenas del tamaño de un armario grande, completamente vacía, excepto por una cosa. Las paredes estaban cubiertas de piso a techo con escritura. No era grafiti moderno ni inscripciones antiguas, era escritura obsesiva, repetitiva, miles de veces la misma frase en español colonial: no puedo salir, no puedo morir, no puedo olvidar. La caligrafía era errática, en algunos lugares claramente escrita, con manos temblorosas, en otros casi ilegible de la presión aplicada, y en una esquina del piso, grabado profundamente en la madera, estaba un nombre: Josefina. Las investigaciones históricas revelaron que Josefina era una sirvienta de la familia del Valle de Orizaba, que desapareció misteriosamente en 1798. Su desaparición fue reportada a las autoridades coloniales, pero nunca se encontró su cuerpo. Según los registros, la familia insistió en que ella simplemente se había ido durante la noche. Pero la existencia de esa habitación sellada cuenta otra historia. Josefina no escapó. Fue encerrada allí aparentemente como castigo por alguna transgresión desconocida. Pero lo más perturbador no es solo que fue encerrada, es que alguien la dejó allí hasta que murió de hambre o sed, escribiendo en las paredes con lo que probablemente era su propia sangre, rogando por liberación que nunca llegó. Los expertos forenses que examinaron la habitación en secreto estimaron que escribir todo ese texto habría tomado semanas, lo que significa que Josefina sobrevivió en esa diminuta habitación en completa oscuridad. Durante semanas antes de morir después del descubrimiento, la habitación fue sellada nuevamente, esta vez con órdenes explícitas de no volver a abrirla. Pero los empleados que trabajan en ese piso reportan escuchar, especialmente durante las primeras horas de la mañana, el sonido de uñas arañando madera que viene de detrás de esa puerta y ocasionalmente una voz femenina débil, que susurra: por favor, déjenme salir. En el restaurante principal, colgado en un lugar prominente, hay un enorme espejo con marco dorado del siglo XVII. Es hermoso, una pieza de arte colonial que atrae las miradas de los turistas, pero ese espejo tiene una historia que Sanborns prefiere no compartir. Ese espejo perteneció a don Graciano, el ocultista. Según documentos que sobreviven, él lo encargó específicamente de Italia, hecho por artesanos que practicaban lo que en Europa se conocía como arte negro, la creación de objetos infundidos con propósitos oscuros. Don Graciano creía que los espejos podían ser portales, ventanas entre nuestro mundo y otros reinos. Desde que el espejo fue colgado en el restaurante en la década de 1950, ha sido el centro de numerosos incidentes inexplicables. Docenas de personas han reportado ver reflejos que no corresponden a la realidad. Rostros que aparecen en el espejo sin que nadie esté parado frente a él. Figuras que se mueven dentro del reflejo cuando todo alrededor está quieto. Y lo más perturbador, varios clientes han jurado ver sus propios reflejos, sonreírles maliciosamente cuando ellos no están sonriendo. En 1987, una familia de turistas estaba cenando cerca del espejo cuando su hija de 8 años comenzó a gritar histéricamente:
Según los testigos, la niña señalaba el espejo y gritaba que el hombre del espejo le estaba diciendo que se acercara, que él podía mostrarle dónde estaban los niños perdidos. La niña tuvo que ser llevada de urgencia a un hospital psiquiátrico. Después de meses de terapia se negó a hablar sobre lo que vio ese día. La única cosa que repetía era él sigue ahí esperando. Varios empleados han pedido que el espejo sea retirado, pero la gerencia se niega, citando su valor histórico y estético. Lo que no mencionan es que en 3 ocasiones diferentes, cuando intentaron mover el espejo para renovaciones, ocurrieron accidentes graves. Una vez el marco se desprendió inexplicablemente y casi mata a 2 trabajadores. Otra vez el espejo se agrietó en un patrón extraño que formaba lo que varios empleados juraron que era un rostro gritando. Y la tercera vez, todos los que tocaron el espejo ese día desarrollaron fiebres altas inexplicables que duraron exactamente 3 días. El espejo sigue colgado en el mismo lugar y sigue mostrando cosas que no deberían estar ahí. Hoy la Casa de los Azulejos es uno de los edificios más fotografiados y visitados del centro histórico de México. Miles de turistas comen allí cada semana admirando la arquitectura colonial, tomando fotos de los azulejos, completamente ajenos a la oscuridad que habita en cada rincón del edificio. Los empleados actuales han aprendido a vivir con lo inexplicable. Saben qué habitación evitar, qué horas son más activas y cómo ignorar los sonidos que no tienen explicación. Existe un código no escrito entre el personal. Nunca estar solo en el edificio después de las 11 de la noche. Nunca bajar solo al sótano. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, responder si escuchas a alguien llamar tu nombre cuando sabes que estás solo. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué es realmente la Casa de los Azulejos? ¿Es simplemente un edificio antiguo donde la imaginación y la historia se mezclan para crear leyendas urbanas? ¿O es realmente un lugar donde algo oscuro, algo que no entendemos, ha encontrado un hogar permanente? Los expertos en lo paranormal que han estudiado el lugar creen que la Casa de los Azulejos es lo que ellos llaman un punto de confluencia, un lugar donde múltiples energías traumáticas acumuladas a lo largo de siglos han creado una especie de cicatriz en la realidad misma. Cada muerte violenta, cada ritual oscuro, cada momento de terror absoluto ha dejado una marca. Y esas marcas se han acumulado como capas de pintura vieja hasta crear algo permanente, algo que ya no puede ser eliminado sin destruir el edificio mismo. Y quizás esa es la verdad más aterradora de todas, que la Casa de los Azulejos no está embrujada por fantasmas individuales que pueden ser exorcizados o liberados. Está embrujada por el lugar mismo, por la tierra debajo de ella, por los muros que han absorbido siglos de sufrimiento. La casa es la entidad y mientras siga en pie seguirá atrayendo, seguirá alimentándose, seguirá esperando. Esta ha sido la investigación sobre los misterios ocultos de la Casa de los Azulejos, uno de los edificios más hermosos y más malditos de México. Una historia que desafía las explicaciones racionales y que nos recuerda que a veces la belleza esconde horror y que no todo lo que brilla con azulejos de Talavera es tan hermoso por dentro como parece por fuera. Si esta investigación te ha dejado con la piel erizada, si te ha hecho cuestionar lo que realmente sabes sobre los lugares históricos de México, ayúdame a seguir destapando estos secretos que prefieren mantenerse enterrados. Dale like a este vídeo. Sigue el canal para más documentales sobre los misterios más oscuros y perturbadores de nuestro país y comparte este vídeo con alguien que se atreva a conocer la verdad. Y ahora, dime, ¿alguna vez has visitado la Casa de los Azulejos? ¿Has sentido algo extraño allí? ¿Te atreverías a pasar una noche completa dentro de ese edificio? Déjame tu experiencia o tu opinión en los comentarios. Y si conoces otros lugares en México con historias igual de perturbadoras, compártelas. Porque cada edificio antiguo tiene sus secretos y juntos podemos descubrir la verdad que se esconde detrás de los muros.